Este video es para describir lo que es una fuerza conservativa, ¿ya? Presten mucha atención. ¿Qué es una fuerza conservativa? Las fuerzas conservativas son aquellas fuerzas en las cuales el trabajo realizado por estas sobre un objeto solo dependen de la posición inicial y la posición final del objeto. En otras palabras, el trabajo realizado por una fuerza conservativa sobre una masa no va a depender de la ruta que tome esa masa. Si el trabajo realizado por una fuerza sigue esta regla, podemos llamarla una fuerza conservativa. Por ejemplo, la fuerza gravitacional en una masa de 5 kilogramos es de 49 newtons. Si la masa se mueve hacia abajo unos 6 metros, el trabajo realizado por la fuerza de gravedad va a ser de 294 joules. Ahora comencemos de nuevo. Digamos que de nuevo esta masa se mueve hacia abajo 6 metros, pero después se mueve hacia arriba 6 metros y después de nuevo hacia abajo 6 metros. El trabajo realizado por la gravedad para el primer viaje hacia abajo es de 294 joules y después para el viaje hacia arriba, ya que la fuerza de gravedad está apuntando en la dirección opuesta al movimiento de la masa, el trabajo realizado por la gravedad es de menos 294 joules. Finalmente, para el último viaje hacia abajo, el trabajo es nuevamente 294 joules positivos, lo que significa que el trabajo total realizado en esta masa debido a la gravedad sigue siendo 294 joules positivos, igual que cuando la masa se desplazó hacia abajo 6 metros solo una vez. En otras palabras, el trabajo realizado por la fuerza gravitacional no depende de los detalles del camino recorrido por la masa, solo depende de la posición inicial y la posición final de esta masa. De hecho, podríamos dejar que la masa tomara cualquier ruta desde esta posición inicial hasta la posición final, y el trabajo hecho por la gravedad seguiría siendo de 294 joules positivos. Y ya que el trabajo realizado por la gravedad no depende de la ruta que sigue el objeto, decimos que la fuerza de gravedad es una fuerza conservativa. La fuerza ejercida por un resorte es otro. Repito, muy importante. Una fuerza conservativa es una fuerza de tal manera que su trabajo depende solamente del inicio y del final. Si yo muevo esta caja de acá a acá, o la hago varias veces y llego acá, o hago cualquier ruta que me dé la gana y llego acá, y yo calculo el trabajo como ha calculado anteriormente por dos trayectos, un trayecto directo y otro trayecto así, así y así. O también podría calcular así, 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 así. Me va a dar lo mismo, ¿ok? Me va a dar el mismo trabajo. Obviamente calcular en una curva es un cálculo complicado. No va a ser facilito como calcular en un cuadrado, digamos. Ya en un cuadrado es sencillo, pero nos daría el mismo resultado. Y cuando una fuerza tiene ese comportamiento, se llama fuerza conservativa. Y la gravedad es la primera fuerza conservativa que estamos observando. Ejercida por un resorte de gravedad es una fuerza conservativa. La fuerza ejercida por un resorte es otro ejemplo de una fuerza conservativa. El trabajo realizado sobre una masa por un resorte no depende de la ruta tomada por la masa, solo depende de su posición inicial y su posición final. El término conservativa viene de la posición inicial. El resorte lo mismo, ¿ok? Si yo tengo un resorte acá y la posición inicial es acá y acá la posición final, yo hago el cálculo, me va a dar un número, 3 joules, digamos. Pero si yo lo alargo, luego lo comprimo, lo largo de nuevo, lo freno y luego lo vuelvo a colocar acá en el final, el trabajo del resorte igual va a seguir siendo lo mismo. Entonces, el trabajo se conserva. Como la fuerza, como el trabajo solo depende del momento inicial y final, la fuerza del resorte también es conservativa, ¿ya? Entonces, también estamos hablando que la fuerza del resorte es conservativa.
y su posición final. El término conservativa viene del hecho de que las fuerzas conservativas conservan energía mecánica, a diferencia de las fuerzas no conservativas que no conservan energía mecánica. La energía mecánica es la energía cinética más la energía potencial gravitatoria más la energía potencial del resorte. Un ejemplo de una fuerza no conservativa es la fricción. Si yo muevo una masa sobre una mesa desde el punto A hasta el punto B, la fricción va a realizar cierta cantidad de trabajo negativo sobre esta masa, lo que va a crear algo de energía térmica. Si en lugar de ir directo desde el punto A hasta el punto B, hago que esta masa vaya desde el punto A hasta el punto B una y otra vez, el trabajo realizado por la fricción se va a volver cada vez más grande y va a generar cada vez más energía térmica. Y ya que el trabajo realizado por la fricción depende de la ruta tomada, la fricción no es una fuerza conservativa. De forma similar, la resistencia al aire, la fricción no es una. La fricción no es conservativa porque si yo hago un recorrido, la fricción va a ser, digamos, 3 joules de trabajo. Cuando yo vuelvo acá, digamos, y hago el recorrido 10 veces, ¿ya? Y llego de, mi punto inicial es el punto final, no cambió, pero he hecho 10 veces, la fricción por cada trayecto me va a consumir 2 joules, entonces el trabajo de la fuerza de fricción va a ser 20 joules. Entonces, si yo hago una vez nada más, 2 joules. Si hago 10 veces, 20 joules. Pero el inicio y el final son el mismo. Entonces, como el trabajo, estamos viendo que no depende del trayecto, perdón, depende del trayecto, no depende solo del punto inicial y punto final, entonces es una fuerza no conservativa, ¿ya? Fuerza conservativa. De forma similar, la resistencia al aire tampoco es una fuerza conservativa, ya que el trabajo realizado por la resistencia al aire depende del detalle de la ruta tomada. Es útil saber que si una fuerza es conservativa, podemos definir una energía potencial para esa fuerza. Es por eso que las fuerzas conservativas, como la gravedad o la fuerza del resorte, tienen energías potenciales asociadas a ellas. Y fuerzas no conservativas, como la fricción, no tienen energías potenciales asociadas. Esto tiene sentido porque si realizamos trabajo opuesto a la fuerza gravitacional, al levantar una masa en el aire, podemos tener de vuelta esa energía al dejar que la masa caiga, convirtiendo energía potencial en energía cinética. De forma similar, si realizamos trabajo en contra de la fuerza de un resorte, al comprimir un resorte usando una masa, podremos tener esa energía de regreso al dejar que el resorte se descomprima, lo que hace que la energía potencial almacenada se transforme en energía cinética. Pero si realizamos trabajo en contra de la fuerza de fricción, nos va a ser muy difícil tratar de recuperar esa energía, ya que la energía se ha disipado en forma de energía térmica y ahora se encuentra distribuida aleatoriamente en la superficie y en la masa. Ok. Un ratito, denme un minuto. ¿Dónde está esto? Entonces, cuando hay una fuerza conservativa, también podemos decir que se define una energía potencial, ¿ya? Y con ese concepto nos vamos a terminar la clase de hoy. Déjenme mostrarles algo escrito. Esto descargar. Y mis archivos. Descargas. So, ¿qué hora es? Esto de acá, entonces. Un momentito, justo se me está colgando tablet. Aquí, esto de acá. Mm,
Ya. No sé por qué pasa eso. Ni modo. Ok, ok. Entonces, para terminar, simplemente voy a escribir algunas cosas del video. Está. Una fuerza es conservativa si el trabajo solamente depende del inicio y del final. ¿Ok? Segunda cosa, la fricción es una fuerza no conservativa. ¿Ok? ¿Por qué? Si yo hago acá un análisis, acá se va a complicar. ¿Cómo se está escribiendo en pantalla? Si yo hago un análisis acá de la fricción, si yo muevo en esta línea, ¿ok? La fuerza de fricción está en contra del movimiento. Y el desplazamiento sería este delta E. Siempre va a ser negativo. Y la fuerza de fricción, el trabajo va a ser esta fuerza de fricción por este desplazamiento de delta R1. Pero si yo por otro lado hago una ruta semicircular, la fuerza de fricción siempre va a estar en sentido contrario al desplazamiento. ¿Ya? Entonces la fuerza de fricción en la segunda ruta va a ser la fuerza de fricción cinética, que no va a cambiar, pero por el desplazamiento del TR2, que va a ser todo este perímetro. Y este del perímetro es más grande que el desplazamiento R1. Entonces la conclusión es que la fuerza de fricción no es igual en ambos casos. Tengo mismo inicio, tengo mismo final, pero no depende solamente del inicio y final, depende de la ruta. Por eso la fricción no es una fuerza conservativa. ¿Ya? Ahora, ¿qué fuerzas conservativas hay? Existe la fuerza gravitacional. ¿Ok? ¿Qué otra fuerza conservativa hay? Del resorte. Esas dos vamos a ver en un principio. Para toda fuerza conservativa existe una energía potencial. La energía potencial voy a detallar en la siguiente clase cómo se la calcula. Es esta fórmula de acá. ¿Ok? No vamos a tampoco profundizar mucho, pero en una definición, la definición es esa. Si yo aplico esa definición, encontramos que la energía potencial, que la llamamos a llamar U, ¿ya? No siempre va a ser EP, va a ser U mayúscula, de la gravedad es mg por una altura. Mg por h o mg por y. Entonces, si tengo acá un libro, el cual está a una altura y, su energía potencial va a ser mg por y. ¿Ok? Siempre respecto a un nivel de altura. Y para un resorte, haciendo cálculos en esa definición, se llega a que un resorte tiene energía potencial que es un medio de K por X al cuadrado. ¿Y cómo vamos a entender esa energía potencial? Cuando hablamos de energía potencial es que este sistema potencialmente puede desarrollar algo. Entonces, gracias al resorte, potencialmente, si está comprimido 10 centímetros y yo hago este cálculo, potencialmente puede realizar algo, levantar algo a una cierta altura, dar velocidad a algo, puede dar energía al sistema gracias al resorte, gracias a la energía potencial del resorte. Lo mismo cuando estamos hablando de peso, de gravedad, si tenemos la energía potencial gravitacional mg por h y tengo acá el libro mg por y tengo que estar a una altura y,
Hago el cálculo, mg por esta altura me da, no sé, 4 joules. Entonces, hay una energía potencial. Potencialmente, gracias a esta altura y gracias a la gravedad, la fuerza de gravedad, puede potencialmente realizar algo. Comprimir un resorte, digamos que acá hay un resorte, puede obtener una velocidad, si dejamos caer va a tener una velocidad, etcétera. Potencialmente puede realizar un trabajo, puede realizar algo, ¿ya? Con esto quedamos en la clase de hoy. Hemos definido lo que es la energía potencial, hemos definido la energía potencial gravitacional, la energía potencial del resorte. ¿Cuándo existe una energía potencial? Cuando la fuerza es conservativa. La del resorte y la de la gravedad son fuerzas conservativas. Por eso hay energía potencial. La fricción no es una fuerza conservativa, por lo tanto no tiene energía potencial, no hay una definición de energía potencial. Quedamos ahí. Gracias por su atención. Les repito, para esta noche, por favor, las personas que han enviado las prácticas, para cada serie, colocan lo que les he mostrado al principio, ¿ya? En ese detalle, para que así les diga quién hace el video de qué, y esto van a poder entregar hasta el viernes, yo creo. Les voy a dar suficiente tiempo. Eso es muy importante. Otra cosa muy importante, si es que no han estudiado, han hecho las prácticas, no han estudiado de manera continua durante el semestre, tienen esta semana para recuperar. Tal vez es complicado que saquen una buena nota, pero si es que le meten pilas, podrían, yo creo, aprobar. ¿Ya? Entonces, si es ahora donde tienen que recuperar si es que no han estudiado de manera continua durante estas semanas. Quedamos ahí. Cualquier duda, pregunta, me escriben, ¿ya? Nos vemos. Bye. Luego, Inge.